Buenas noches con todos. Eh, Vamos a iniciar en estos momentos la reunión de esta noche. Vamos a empezar con, con el tema de hoy. Eh, por favor, Helen, ¿puedes pasar la siguiente? Ok, me voy presentando. Yo soy la doctora Francis Salazar, soy médico ocupacional. Soy médico cirujano graduado de la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, diplomado en Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo. Tengo un curso de especialización en técnicas de evaluación de riesgos y ergonómicas por la Universidad Pontificia Católica del Perú y 9 años de experiencia en salud ocupacional en diferentes rubros. Siguiente, por favor. Bueno, ya saben, deben conocer ya cómo es la dinámica. Vamos a desarrollar todo el curso, vamos a hacer una evaluación de aprendizaje al final de todo y finalmente vamos a hacer las preguntas. Siguiente. El tema de hoy es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19. Siguiente. Para recordar un poco, ustedes ya saben que el COVID-19 es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que es un coronavirus, y que fue recién detectado en diciembre del 2019 en Wuhan, China, y la OMS la declaró pandemia el 9 de marzo del 2020. Siguiente. Un poco del marco legal. Nosotros teníamos unas normativas que nos indicaban cómo hacer la vigilancia de salud en el trabajador desde el año pasado, aquí en el Perú. Estas eran las 239-2020 MINSA y la 448 que ahora han sido derogadas y actualmente tenemos la 972, el documento técnico de lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Adicionalmente, también vamos a hablar sobre otras normativas que nos van a ayudar, nos van a dar soporte, como es la Resolución Ministerial 193-2020 MINSA, que es el documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID, y la 947, que es el documento técnico de manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID-19. Y obviamente tenemos pues el decreto supremo de la prórroga de la emergencia sanitaria, que indica que la emergencia sanitaria va a durar por 180 días calendario más, a partir del 7 de marzo de este año. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas del COVID-19 son muy variadas. La gran mayoría de personas van a ser asintomáticas o van a tener una enfermedad leve, es decir, o no presentan ningún síntoma o van a presentar síntomas tipo un resfriado, que son fiebre, tos, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, fatiga, dolor muscular, mucho cansancio, etcétera. Y estos son la gran mayoría de casos, ¿no? El 80% de casos van a ser casos o asintomáticos o leves o moderados. En cambio, los casos severos y críticos son muy pocos. Las personas que terminan en UCI son un 5%. eh, es- Sin embargo, llega a ser pues una enfermedad muy grave. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, entonces vamos con la normativa. Para entender un poco qué es lo que nos dice la normativa, vamos a revisar algunas definiciones operativas.
la resolución ministerial 972 nos hace una diferenciación entre aislamiento y cuarentena, que ya se veía en las otras resoluciones. ¿Y qué es lo que significa? El aislamiento se aplica a los casos sospechosos, probables o confirmados que no requieren hospitalización, es decir, los casos leves que se pueden tratar en casa, la gran mayoría de casos. Entonces, estas personas que tienen síntomas deben hacer aislamiento, ¿no? El aislamiento significa la restricción del desplazamiento fuera del domicilio por 14 días contados a partir del inicio de síntomas o, en el caso que la persona sea asintomática, la fecha en que se toma la muestra para el diagnóstico. No la fecha en que salen los resultados, sino la fecha en que se toma la muestra, ¿sí? Y es muy importante saber esto porque muchas veces nos confundimos y no sabemos a partir de cuándo vamos a contar los 14 días y hay personas que comienzan a contar a partir de la fecha en que salieron sus resultados siendo personas con síntomas. No, se cuenta a partir del inicio de los síntomas, ¿sí? Porque el inicio de síntomas es la marca del inicio de la enfermedad. El aislamiento hospitalario es, bueno, las personas, los casos que llegan hasta los hospitales, que son hospitalizadas y que están aisladas del resto de áreas. Y cuarentena, diferente del aislamiento, la cuarentena es la restricción al desplazamiento fuera del domicilio, igual que el aislamiento, pero está indicada para los casos sospechosos, los casos probables, perdón, las personas expuestas a casos sospechosos, probables o confirmados, es decir, para los contactos. Las cuarentenas están indicadas para los contactos. Y a partir de cuándo contamos esos 14 días, a partir del último día en que esta persona estuvo expuesta al caso, ¿sí? A partir del último día en que el contacto estuvo en contacto con el caso. Por ejemplo, si yo estuve en contacto con mi compañero de trabajo el 1 de marzo, fue mi último día que tuve contacto con él porque resultó positivo, entonces a partir de entonces yo cuento 14 días, es decir, hasta el 14 de marzo que yo tengo que estar en cuarentena. Siguiente, por favor. Ahora, ¿a qué le llamamos contacto? Porque estoy hablando de contactos, pero ¿qué es contacto? ¿Es simplemente haberme visto un ratito con alguna persona? ¿A cuánto de distancia? ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, vamos a definir qué es lo que es un contacto directo. Un contacto directo es aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado a menos de 1 metro de este caso, ¿sí? A menos de 1 metro, por mínimo 15 minutos a más. Ok, entonces si yo he estado en contacto con mi compañero el 1 de marzo a menos de 1 metro por más de 15 minutos, entonces yo sería definido como un contacto directo. ¿Y desde cuándo yo indico que es contacto? 2 días antes de que el caso haya iniciado síntomas o 2 días antes de que este caso haya dado positivo en su prueba, hasta el momento del aislamiento. Entonces, durante todo ese periodo, si yo he estado en contacto con esta persona, yo soy contacto directo. Y también se definen como contacto directo al todo el personal de salud que no ha usado su EPP o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse, desechar su EPP durante la evaluación de un caso confirmado, ¿sí? Entonces, el contacto siempre tiene que estar, para ser definido como contacto, tiene que haber tenido una interacción con el caso confirmado. Siguiente. Ahora, sobre en sí la vigilancia de los trabajadores, la resolución ministerial 972 me indica en su lineamiento 2 cómo se va a evaluar a los trabajadores antes de que regresen o se reincorporen a su centro de trabajo. Entonces,
Voy a leerlas y luego vamos a explicarlos uno por uno. Eh, En el lineamiento 2 me dicen que el responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe gestionar, uno, la identificación de riesgo de exposición a SARS-CoV-2 de cada puesto de trabajo, es decir, este puesto de trabajo es de alto riesgo, este de bajo riesgo, etcétera. Vamos a ver en un momento em, cómo se definen cada nivel de riesgo. Eh, Además, los trabajadores deben completar una ficha de sintomatología COVID-19 entregada por el empleador y se podrá usar medios digitales tanto para entregar como para recabar estas fichas de sintomatología. También tenemos que controlar la temperatura al ingreso del centro de trabajo y todo trabajador que cumpla con criterios de caso sospechoso debe ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención y manejo clínico de casos COVID-19 que ya lo mencioné hace un momento. Siguiente. 5. Aplicación de pruebas de diagnóstico para vigilancia de infección por SARS-CoV-2 a puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo. Sí, las mismas que serán gestionadas por el empleador debiendo estar debidamente registradas en el SIS-COVID-19. Es decir, las pruebas de diagnóstico este, se aplican para los casos, para los niveles de alto o muy alto riesgo. Y para puestos de mediano riesgo y bajo riesgo, las pruebas no son obligatorias, es decir, el tamizaje periódico que se hace con pruebas para ver si es que alguien tiene la enfermedad del COVID-19 no es obligatorio cuando es mediano riesgo y bajo riesgo, pero sí se deben hacer en aquellos trabajadores que presenten síntomas COVID-19 o que han estado en contacto directo con un caso confirmado. No deben realizarse pruebas de laboratorio para definir el alta de paciente y esto lo vamos a ver más en un ratito. Siguiente, por favor. Em, Esto es importante también. Los trabajadores, o perdón, los empleadores que realizan tamizaje en sus tópicos, es decir, que no lo hacen a través de una clínica o que no lo hacen a través de un laboratorio, sino que lo hacen con las pruebas compradas por ellos mismos y las realizan a través de su propio personal de salud, de salud ocupacional o del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Estos empleadores deben notificar al área de la DIRIS, DISA, DIRESA o GERESA, que van a realizar esas pruebas, ¿ok? Y deben ser notificados todos los resultados mediante el SIS-COVID, el sistema SIS-COVID al que debe tener acceso el encargado de salud ocupacional en su empresa. Y al accederse a través del aplicativo NotiWeb, incluso la normativa nos da el link de la NotiWeb para el cual también necesitamos solicitar acceso, ¿no? Siguiente. Entonces, no deberíamos realizar estas pruebas si no tenemos el permiso de la DIRESA o de la GERESA, de la DIRIS. Mientras tanto, se deben gestionar a través de clínicas o laboratorios. Entonces, les dije que íbamos a ver punto por punto. Entonces, el primer punto para la evaluación previa al inicio de labores estaba la identificación de riesgo de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo. Entonces, tenemos que analizar cada puesto de trabajo que tenemos en la empresa para saber qué nivel de riesgo es. Tenemos 4 niveles de riesgo: el riesgo bajo, el riesgo mediano, el riesgo alto y el riesgo muy alto. El riesgo bajo es aquel puesto de trabajo en el que no hay contacto con casos sospechosos o confirmados y que no hay contacto cercano y frecuente con público en general a menos de metro y medio. O en el que se pueden usar barreras físicas. Un ejemplo de esto es un trabajo en oficina, donde los trabajadores pues están distanciados a 2 metros, como lo indica la normativa, y no están en contacto constante, ¿no? Entonces, eso sería un riesgo bajo. Un riesgo mediano es aquel donde hay un contacto frecuente y cercano a menos de metro y medio con el público en general, y que no se puede establecer barreras físicas para el trabajo. En esto siempre pongo un ejemplo claro que es el de un peluquero, un barbero, que tiene que estar a menos de metro y medio para atender, obviamente, con público en general.
y que no puede establecer barreras físicas porque tiene pues que tener contacto con el cliente. El riesgo alto es aquel que tiene una exposición potencial a un caso sospechoso o confirmado, o que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID, pero que no se encuentra expuesto a los aerosoles en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, esto puede ser un personal de salud que atiende a diferentes pacientes, ¿no? Puede ser un médico, por ejemplo, en un consultorio, o puede ser también un personal de limpieza que ingresa a lugares donde se atiende, las áreas donde se atienden los pacientes COVID, pero que no está en contacto con los aerosoles del paciente. En cambio, el riesgo muy alto es aquel que está en contacto con casos sospechosos y o confirmados de COVID y que está expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo durante procedimientos médicos específicos o de laboratorio, como la manipulación de muestras, en casos sospechosos o confirmados. Por ejemplo, un médico de UCI que tiene que entubar a un paciente COVID. Ese es un puesto de trabajo de riesgo muy alto. Siguiente, por favor. En el punto 2 de la evaluación previa al reinicio de labores, los trabajadores deben completar una ficha de sintomatología COVID-19 entregada por el empleador y que puede ser puede ser entregada y recibida por medios digitales. Esta ficha de sintomatología eh, es básicamente un formulario de preguntas donde se pide que el trabajador indique si ha tenido síntomas que me hagan sospechar de COVID en los últimos 14 días, ¿ok? Como por ejemplo fiebre, tos, dificultad para respirar, expectoración, pérdida del gusto y del olfato, etcétera. ¿Ok? Entonces es de esperarse que las personas que eh, vayan a regresar a sus labores, marquen todo no, ¿ok? Si es que alguna persona marca como positivo alguna respuesta, entonces indica que hay que hacer mayor investigación para ver si se trata de un caso COVID o de un caso sospechoso de COVID. Siguiente. Como punto 3 tenemos el control de temperatura al momento del ingreso al centro de trabajo. Esto se hace, según la 972, a todos los trabajadores. En la 448 me parece que se había indicado que era de manera aleatoria, pero ahora en la 972 se indica que tiene que ser para todos los trabajadores y tiene que ser al ingreso al centro laboral por personal, no necesariamente de salud, pero un personal al que se le ha capacitado. Y la toma debe ser en la zona frontal o temporal de la cabeza. O sea, no podemos tomar en la muñeca. ¿Por qué no se puede tomar en la muñeca? Porque nosotros tenemos que buscar la temperatura central del cuerpo. Entonces, la muñeca está muy alejada y me va a dar falsos valores. Usualmente, ustedes se dan cuenta, lo que primero se enfría son las manos. Entonces, si yo voy a tomar la temperatura en la mano, en la muñeca, se habrán dado cuenta que dan temperaturas de 35 y algo, porque pues está muy lejos de la temperatura central del cuerpo, que es la temperatura que me indica si hay fiebre o no. Entonces tiene que ser en la cabeza, ¿ok? En la frente o en la zona temporal. Em, si es que encuentro al realizar esta medición una temperatura de 37,5 o encuentro que hay síntomas respiratorios, yo tengo como empleador hacer el seguimiento a través de mi médico ocupacional o del área de SST. Tengo que evaluar los síntomas, tengo que hacer que esta persona haga aislamiento domiciliario y gestionar el tratamiento y el seguimiento. ¿Ok? Entonces, encontrar una persona con esta temperatura debe ser como una campanita que me diga que tengo que indagar más porque esta persona puede ser un caso sospechoso de COVID. Siguiente.
Todo trabajador que cumpla con el caso sospechoso deberá ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención y manejo clínico de casos COVID-19 del MINSA. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tengo que hacer? En realidad, una vez que yo he detectado a través de la toma de temperatura o a través de la ficha de sintomatológica que una persona tiene síntomas COVID, debo yo derivarlo al centro de salud donde van a aplicar toda la guía de manejo de atención al paciente con COVID-19. Y también tengo que prestar atención a estos signos de alarma que están indicados en la resolución ministerial 193 y en la 947, que es la de atención de pacientes COVID y manejo ambulatorio. Y estos signos de alarma son sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, temperatura más de 38 grados centígrados persistente por más de 2 días, dolor en el pecho, coloración azul en los labios y una saturación de oxígeno menos del 95%. Entonces, si yo veo que estas eh, personas a las que yo estoy haciendo seguimiento tienen alguno de estos síntomas, yo tengo que indicarle que inmediatamente tiene que ir a emergencia y si está en el centro de trabajo, obviamente llevarlo a emergencia. Siguiente. Ok. Vamos a definir los casos porque tenemos casos sospechosos, casos confirmados, entonces casos probables. Vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Un caso sospechoso, según la 972, es aquel en el que yo tengo síntomas de una infección respiratoria aguda, donde hay tos y o dolor de garganta. Entonces, tiene que haber uno de estos dos definitivamente. Tos y o dolor de garganta más uno de los siguientes: malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, que es una señal de alarma, como ya saben, ageusia, que es la dificultad para percibir los sabores, y anosmia, que es la dificultad para percibir los olores. Entonces, definitivamente tengo que tener o tos o dolor de garganta o los dos, más cualquiera de los que acabo de mencionar. ¿Ok? Los síntomas cardinales son tos y dolor de garganta. También es un caso sospechoso aquella infección respiratoria aguda grave que tiene una fiebre de más de 38 grados, con tos con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización, es decir, que tiene todos estos signos de alarma que hemos mencionado antes. Esos son casos sospechosos, es decir, casos sospechosos aquel que tiene síntomas compatibles con COVID-19. Siguiente, por favor. Un caso probable es aquel caso sospechoso, es decir, una persona con síntomas que tiene antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable o confirmado eh, o epidemiológicamente relacionado con un conglomerado de casos en los cuales hay al menos un caso confirmado 14 días previos al inicio de los síntomas. En resumen, un caso sospechoso, un caso probable es un caso sospechoso, es decir, que tiene síntomas más que ha sido contacto de otro caso. ¿Ok? Caso sospechoso más contacto es un caso probable. Un caso probable también es aquel caso sospechoso con imágenes radiológicas del tórax que sugieren que es un COVID-19, es decir, imagen en vidrio esmerilado. Ese también es un caso probable. Y también una persona con un inicio reciente de dificultad para percibir los olores o sabores en ausencia de cualquier otra causa justificada. ¿Sí? Yo no sé por qué de un momento a otro dejé de percibir los olores, dejé de percibir los sabores. Entonces, eso es un caso probable de COVID-19. Siguiente. Un caso confirmado sintomático es aquel caso sospechoso probable al que yo le hice una prueba de laboratorio y me ha salido positivo. ¿Qué prueba de laboratorios usamos para confirmar un caso? Puede ser una prueba molecular o PCR, puede ser una prueba antigénica o puede ser
una prueba serológica que me dé como resultado reactivo a IgM o a IgM más IgG. Pero esta prueba serológica, que es la prueba de anticuerpos, según la normativa, solamente puede ser los de ELISA, los que utilicen técnicas de ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia. Es decir, las pruebas rápidas, esas que venían con cassette, ya no se deben usar para confirmar un caso. ¿Ok? Se pueden usar para ver si es que uno ha tenido COVID en algún momento, pero no para confirmar un caso. Em, un caso de infección asintomática es aquella persona que no tiene ningún síntoma, pero que ha sido identificada por la búsqueda activa, es decir, por los tamizajes que yo hago periódicamente a mi personal. Y que tiene, pues, en este tamizaje una prueba positiva, que puede ser la prueba molecular, la prueba antigénica o la serológica, de las cuales ya mencioné cuáles son las técnicas válidas. Entonces, estos 3 tipos de pruebas son los que yo puedo utilizar para el tamizaje y son los que yo también puedo utilizar para confirmar un diagnóstico. Siguiente, por favor. ¿Cuál es un caso descartado? Un caso descartado es un caso sospechoso, y esto se los voy a mencionar. No está en la normativa, en la 972, que es la de la vigilancia de los trabajadores en COVID, sino está en la 905, que es la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad del Coronavirus. ¿Y por qué les he traído esto? Para que sepamos cuándo es un caso descartado, porque muchas veces cuando una persona, un trabajador tiene un síntoma o tiene varios síntomas COVID y de verdad tiene toda la pinta de COVID y le hacen la prueba y sale negativo, lo obligan a regresar a trabajar todavía estando mal esta persona. Entonces, nosotros no podemos descartar así tan tranquilamente un caso COVID. Es más, la normativa, la 972, nos dice de que ah, solamente con síntomas ya debe hacer el aislamiento de 14 días. Entonces, cuando se dice que es un caso descartado, cuando yo tengo un caso sospechoso que tiene evidencia clínica, radiológica o laboratoria que explica otra etiología, es decir, tengo un caso que tiene tos, tiene bastante tos, entonces yo le tomo una placa radiográfica y encuentro que tiene TB, tuberculosis. Entonces yo ya estoy diagnosticando que es otra enfermedad y no es COVID, entonces ya lo descarté. Y esto obviamente tiene que decirlo o algún médico, no puede ser cualquier persona, sino que tiene que ser el médico tratante el que indique de que no es COVID. También un caso descartado es aquel sospechoso que tiene 2 pruebas serológicas negativas con una diferencia de 7 días entre ambas. Es decir, yo un día me saqué una prueba serológica negativa y luego de 7 días tengo otra prueba serológica negativa. O cuando tengo 2 pruebas moleculares negativas con diferencia de 3 días entre ambas, dentro de los primeros 10 días de inicio de los síntomas. Es decir, yo estoy en mis primeros 10 días de inicio de síntomas y me saco una prueba molecular y me sale negativa. Entonces yo a los 3 días repito esta prueba molecular y me sale negativa, entonces ese es un caso descartado. El otro caso descartado es un caso sospechoso que tiene una prueba molecular negativa dentro de los primeros 7 días del inicio de síntomas, junto con una prueba serológica negativa después de estos 7 días de inicio de síntomas, de haber tomado la prueba molecular. Entonces, esto no es algo que deban necesariamente aplicar porque esto está más en el ámbito de los profesionales de salud, pero es para que sepan de que no se descarta, sino más un caso COVID, sino que tiene que ser evaluado de esta manera por un profesional de salud para que dé el veredicto final. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, nosotros, ¿cómo identificamos un caso sospechoso? ¿Cómo identificamos un caso sospechoso? Un caso sospechoso, yo lo voy a identificar
em, a- en el trabajo a través de tres herramientas. Una es la ficha de sintomatología, ¿no? Me entregan la ficha de sintomatología a un trabajador que acaba de, que está realizando el trabajo y veo de que ha puesto sí en algunos ítems, entonces puede ser considerado un caso sospechoso. El otro es la toma diaria de temperatura, ¿no? Encontramos que una persona tiene 38 al momento de tomar la temperatura e indago más y encuentro más síntomas, es un caso sospechoso. Y el otro es por sistemas de control de síntomas que ustedes hayan establecido en su empresa, que pueden ser diferentes. Puede ser un formulario que llenen cada 7 días, aparte del formulario, aparte de la ficha de sintomatología, o puede ser un formulario que llenen las personas que van a ir tal día a trabajar, o puede ser simplemente la notificación del trabajador a su jefe y al área de salud. Entonces, poner a disposición el número directo a salud ocupacional en su empresa para que llamen directamente a los trabajadores que tienen algún síntoma. Entonces, cualquier sistema de control de síntomas que tienen y que recomiendo que los tengan, también me va a servir para identificar un caso sospechoso. Entonces, por cualquiera de estas tres formas, yo puedo identificar un caso sospechoso y cuando tengo yo un caso sospechoso, así como cuando tengo un caso de un contacto directo, de un caso confirmado, por ejemplo, tengo este caso sospechoso, que es Juanito, que le he hecho la prueba y ha dado positivo y me ha contado que ha estado en contacto a menos de 1 metro por más de 15 minutos con su compañero de trabajo, que es Miguelito. Entonces, Miguelito es un contacto directo, entonces a él también tengo que aplicar lo siguiente. Entonces, caso sospechoso, contacto directo, ¿qué hacemos? Primero, los derivamos a un establecimiento de salud, ¿ok? Donde van a hacer todos los diagnósticos y van a seguir todo el documento técnico de manejo de paciente COVID. En segundo lugar, tengo que investigar cuáles son sus contactos. Entonces, yo hablo con Juanito, que es la persona que está con síntomas, y le digo, ¿con quién has estado estos últimos días? Y voy indagando si ha estado menos de 1 metro, cuánto tiempo ha estado con tal o cual persona, ¿no? Para hacer un listado de los casos sospechosos, a quienes también debo poner en aislamiento. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción o IAFA, que son las instituciones que ven los seguros, ¿no? Como por ejemplo la EPS, ¿no? RIMAC Pacífico, etcétera, la que tenga, o sea, cualquier aseguradora que tengan, para que le hagan seguimiento. Entonces, si tiene alguna aseguradora el trabajador, pues al momento de que se le envía a un centro de salud, la aseguradora ya se va a hacer cargo, ya está comunicada. O en el momento en que, por ejemplo, se siente mal, puede llamar desde su casa a su aseguradora. Y si es que no tiene seguro, tiene salud, entonces hay que llamar al 107, y si es que no tiene salud, entonces también hay que llamar al 113 para notificar el caso. Esta es la manera como notificamos a la autoridad de salud. En cuarto lugar, hay que brindar material e información sobre la prevención del contagio del COVID-19, medidas de higiene y cuidado en casa. Generalmente, cuando el personal de salud ocupacional se pone en contacto con el caso sospechoso o confirmado, le tiene que contar todos los cuidados que debe tener en casa, que debe hacer aislamiento, que debe estar alejado del resto de su familia, con la habitación bien ventilada. Yo recomiendo también que tengan un documento preparado, puede ser un PDF, con todas estas indicaciones, una imagen con todas las indicaciones, y que se la envíen al trabajador, si es que, bueno, no están en contacto con el trabajador a través de mail o a través de WhatsApp, pero que de alguna forma quede registrado que se le ha notificado al trabajador que tiene que guardar ciertos cuidados durante su aislamiento.
Em, en quinto lugar, tenemos que hacer un seguimiento clínico a distancia, es decir, el personal de salud ocupacional tiene que llamar diario o interdiario al caso, ¿ok? Y tanto al caso sospechoso como a sus contactos. Y este seguimiento que hace diario e interdiario se tiene que registrar en la ficha F300 del SIS-COVID-19, que es la ficha de seguimiento. Todo el personal de salud de una empresa que pertenezca a salud ocupacional o que brinde el servicio del seguimiento, tiene que tener acceso al SIS-COVID. Eh, tiene que solicitar el personal de salud y dar todos sus datos, como su colegio, número de colegio médico, sus nombres, apellidos, su especialidad. Todos los datos lo tiene que brindar al Ministerio de Salud para que le dé acceso al SIS-COVID. Y una vez el Ministerio de Salud le dé su usuario y contraseña, ingresa y busca por DNI a la persona a la que va a hacer seguimiento, porque esta aplicación de SIS-COVID está en contacto con la RENIEC. Entonces se busca por DNI y sale los nombres de la persona. Entonces ahí tienen que completar información como dirección, teléfono, email, y hay una ficha dentro de todas las fichas que hay, que es la F300, que es la que tiene que usar el personal de salud de esta empresa y donde va a anotar el seguimiento. Vamos a ver en un ratito la F300. La F100 y F200 son para registro de pruebas. Si su empresa no hace las pruebas y lo hacen a través de un tercero, entonces no es necesario que llenen estas fichas, pero sí es obligatorio la ficha 300. En sexto lugar, el caso sospechoso, probable, confirmado o contacto de cualquiera de los casos anteriores tienen que ser aislamiento o cuarentena, dependiendo del caso, por 14 días calendario. 14 días, ya les mencioné, tiene que estar sí o sí la persona aislada o en cuarentena. Y esta persona tiene que ser reevaluada antes de regreso al trabajo y dada de alta por el médico ocupacional o el personal de salud que lo evalúa. Hay una, dentro de la ficha 300, una constancia de alta, ¿sí? Que se debe emitir. Y el descanso médico, de manera excepcional, durante esta emergencia sanitaria, el médico ocupacional puede emitir descanso médico durante el tiempo de aislamiento. Siguiente. Entonces, durante la emergencia sanitaria, el seguimiento podrá ser realizado por el personal de salud de SST, es decir, el médico ocupacional, o también puede ser realizado en caso no tengan un servicio de salud ocupacional por ser una empresa más pequeña, por las aseguradoras, por ejemplo, por salud, o puede ser por la aseguradora personal del trabajador, en coordinación con el ADIRIS, DISA, DIRESA, JERESA de la jurisdicción. Y el alta de los trabajadores sospechosos o confirmados se debe hacer a través del formato de alta que está en la ficha F300 del SIS-COVID. Siguiente. Acá les traigo un flujograma de la 947, que no es la de trabajadores, donde pueden ver también que ante un caso sospechoso, si es que me sale positivo, yo le tomo una prueba, si es que me sale positivo, es caso confirmado y lo dejo ahí, pero si es que me sale negativo, se tienen que realizar más pruebas, ¿ok? Entonces, no es descartar ante ante la primera prueba negativa. Siguiente. Y también en casos sospechosos que tienen una enfermedad más de 7 días, igualmente confirman con una prueba serológica, pero si no es reactiva, no es que lo descartemos, sino que tenemos que realizar más pruebas. Esto, como les dije hace un momento, tenemos que dejarlo
en manos del personal de salud al que estamos derivando, ¿no? Al centro de salud al que derivemos a la persona. Es importante que esta persona sea derivada al centro de salud para que lleve un tratamiento y para que, aparte, si es que no tienen médico ocupacional, el centro de salud le haga el debido seguimiento. Ok, es muy importante, muy, muy importante que los deriven al centro de salud. Siguiente. Bueno, esta es la ficha 300 de la que les estaba mencionando hace un momento, donde se va a realizar el seguimiento en el aplicativo SysCovid. Entonces, lo que me dice es eso, la última dirección registrada, me sale la dirección, el email, el teléfono celular. El usuario registrador usualmente es el médico ocupacional, ¿ok? Sale el nombre del médico ocupacional. Incluso en los documentos de alta y de recetas sale la firma del médico porque, como les dije, está conectado con la RENIEC que tiene la firma. ¿Ok? En la fecha de seguimiento ponemos la fecha del día en que estamos realizando el seguimiento, que acuérdense que tiene que ser diario o interdiario. ¿Ok? El tipo de monitoreo, como vamos a hacer un seguimiento a distancia, entonces ponemos llamada telefónica. Cuando yo selecciono llamada telefónica, más abajo yo tengo la pregunta, ¿tiene equipo para realizar las mediciones? Automáticamente se va a seleccionar no, porque si yo hago llamada telefónica, pues no tengo ningún aparato, no tengo ni tensiómetro, ni termómetro, ni nada con lo que yo pueda controlar. Entonces, yo selecciono llamada telefónica y solito se va a seleccionar no, no tengo equipo para realizar las mediciones. Siguiente. Luego tenemos más abajo el tipo de caso. En el tipo de caso tenemos que seleccionar el diagnóstico. El diagnóstico puede ser el U07.1 o el U07.2, que son los códigos CIE-10 de diagnóstico internacionales. Entonces, el U07.1 yo lo voy a seleccionar cuando yo tengo un caso confirmado, es decir, cuando yo tengo una prueba de laboratorio de por medio. Y el U07.2 es el virus no identificado. Cuando yo hago un diagnóstico de virus no identificado, es que no o no he hecho la prueba o tengo una prueba negativa. Entonces, no he identificado por prueba. ¿Ok? Es decir, a los casos sospechosos yo les pongo U07.2. Y marco cuáles son los signos y síntomas que voy a encontrar ese día en el paciente. Que son tos, dolor de garganta, congestión nasal, fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, diarrea, náusea, vómito, cefalea, ningún síntoma y otro signo. Yo puedo seleccionar otro signo y más abajo se va a abrir una casilla donde yo puedo describir ese signo. Puede ser, por ejemplo, fatiga, o puede ser que esta persona tenga dificultad para percibir los olores, entonces yo puedo agregar más signos que no necesariamente voy a encontrar en este listado. Más abajo tengo los signos de alarma. ¿Ok? Los signos de alarma son disnea, taquipnea, que es cuando la frecuencia cardíaca es más de 22 respiraciones por minuto, cuando la saturación de oxígeno está menos del 92%, cuando hay alteración de la conciencia, cuando encuentro algún otro signo de alarma, o si no hay ningún signo de alarma, se marca ningún signo de alarma. Generalmente, como vamos a tener la mayoría de casos leves, yo voy a marcar ningún signo de alarma, porque cuando ya hay un caso moderado o severo, ya debería estar en hospitalización. ¿Okay? Ya en esos casos yo no hago el seguimiento porque esta persona pues ya queda en manos del centro de salud. Y después tenemos clasificación de la severidad.
puede ser asintomático, leve, moderado o severo. Entonces, si yo tengo dudas en cómo calificarlo, pues ahí entre paréntesis yo tengo la ayuda. El asintomático es que no presenta ningún síntoma. El leve es aquel que tiene tratamiento en domicilio, o sea, puede quedarse en casa y tiene tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. El caso moderado es ya un paciente hospitalizado que ya tiene dificultad para respirar, respira muy rápido, más de 22 respiraciones por minuto, tiene alteración de la conciencia, es decir, ya es un caso de hospital. Y la severa es pacientes en unidades críticas, es decir, pacientes que ya se encuentran en UCI. Entonces, generalmente la moderada y severa no la vamos a utilizar porque, pues, eh, son casos que ya van a ir más allá de nuestro manejo. Nosotros como empleadores o como personas encargadas de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver los casos leves y los moderados y severos los vamos a derivar. Siguiente. Después tengo la evolución. En la evolución voy a tener tres opciones: favorable, estacionario y desfavorable. En favorable, yo voy a marcar, favorable es aquel que tiene cada vez menos síntomas, que sus síntomas van mejorando. Desfavorable es aquel que ya comienza a tener signos de alarma, y el estacionario es que todavía continúa con los mismos síntomas desde el día anterior. No, normalmente nosotros vamos a seleccionar favorable o estacionario. El egreso de seguimiento clínico. Si yo empecé a hacerle seguimiento a esta persona que comenzó a sentirse mal hoy, que hoy tuvo fiebre, entonces estoy en el día primero del seguimiento de los 14 días, entonces yo no puedo poner egreso de seguimiento clínico. Entonces voy a seleccionar no. Yo pongo egreso de seguimiento clínico ya en el último día. Y cuando yo llego al último día y selecciono sí en egreso de seguimiento clínico, me va a abrir otra casilla que dice condición de egreso. Y ahí, obviamente, nosotros tenemos que marcar recuperado porque otros casos severos donde hay fallecimiento, eso lo manejan los centros de salud más complejos, ¿no? Entonces yo pongo recuperado, y cuando yo pongo recuperado, más abajo me va a salir constancia de alta. Y esto es lo que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe emitir. Constancia de alta, y sale, ha cumplido con el aislamiento, y ponemos sí, porque obviamente nosotros le hemos indicado el aislamiento y le estamos haciendo el seguimiento. Y vamos a poner cuándo ha sido la fecha de inicio de síntomas y la fecha de inicio de aislamiento, que deberían coincidir, ¿no? Luego de esto ponemos guardar, y al guardar nos va a salir una lista de todos los seguimientos que hemos hecho, y en el último seguimiento donde yo he hecho el alta va a salir una casilla que dice descargar. Entonces yo aprieto en este botón de descargar y me va a arrojar una constancia en PDF con la firma del médico que ha estado haciendo el seguimiento. ¿Sí? Y esta constancia pues indica que el trabajador ya superó la enfermedad y que puede regresar a sus labores. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos en los casos en que hay reincorporación al trabajo? Regreso al trabajo, post cuarentena es aquella persona que ha estado en su casa porque ha tenido contacto directo, o sea, una persona que está en cuarentena. Y reincorporación al trabajo es aquella persona que ha sido diagnosticado con COVID o que está con sospecha con COVID y ha estado bajo seguimiento. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, en regreso o reincorporación al trabajo, yo tengo que, como encargado del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del médico ocupacional, tengo que emitir el alta epidemiológica, como ya lo he mencionado hace un momento y he indicado cuáles son los pasos. Y cuándo se va a dar el alta epidemiológica, porque no es dar alta epidemiológica por dar tampoco. Tenemos algunos criterios. ¿Cuáles son estos criterios?
Cuando tenemos un COVID leve, que ya mencioné, es el que nosotros vamos a ver, vamos a manejar, vamos a hacer seguimiento, son 14 días desde el inicio de síntomas, siempre y cuando el paciente se haya recuperado, tiene que estar 4 días asintomático. Es decir, yo le voy a hacer un aislamiento de 14 días y los últimos 4 días tiene que estar asintomático o con mínimos síntomas, ya síntomas de rezago, como por ejemplo una tos reactiva, ya no con todos los síntomas propios del COVID. Entonces, yo en ese momento, yo le puedo dar ya de alta, ¿ok? Según su evolución, también el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta, es decir, el médico que lo está viendo, porque los médicos del Servicio de Salud Ocupacional le van a hacer seguimiento, más no le van a hacer el tratamiento. Tiene que verlo un médico en un centro de salud. Entonces, este médico, si es que ve que el paciente todavía no mejora y no está en condiciones de darle de alta, entonces este médico tratante puede ampliar el descanso médico y puede pedirle más exámenes, ¿no? Por ejemplo, una persona que continúa con pequeña fiebrecita, 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 así que no se les van a caer bastantes casos así, ¿no? Que no llegan a ser fiebre de 38, pero está con 37,8 todos los días, entonces el médico puede postergar el alta. Y el alta epidemiológica siempre tiene que ser a través de la ficha F300, siempre, ¿ok? Para que dejar constancia que este trabajador se encuentra recuperado y ya puede regresar al trabajo. Siguiente. Entonces, los casos sintomáticos con prueba confirmatoria, es decir, los casos confirmados, le vamos a dar el alta 14 días después de iniciados los síntomas, ¿sí? Los casos leves en 14 días ya deben estar recuperados. Y los casos sintomáticos que no tienen prueba, que o tienen una prueba negativa y han quedado como casos sospechosos, también le damos el alta 14 días después de iniciados los síntomas. Entonces, el alta se cuenta a partir del primer día que tuvieron los síntomas, 14 días más, y al último día es el alta. El caso, en casos sean casos asintomáticos que hayan sido detectados por una prueba que realizan periódicamente por tamizaje a su personal, el alta, como no tenemos un día de inicio de síntomas, porque no hay síntomas, entonces vamos a empezar a contar a partir del día en que se realizó la prueba, en que se tomó la muestra, ¿sí? Contamos 14 días y el último día es el día de alta. Entonces, no es, como ya había mencionado antes, contar a partir del día que se dieron los resultados. Tampoco es contar a partir del día en que el trabajador notificó que se sentía mal, no. Se cuenta desde el día en que se realizó la prueba, en el caso de asintomáticos, y en el caso de las personas que tienen síntomas a partir del día 1 de los síntomas. Si el trabajador dice, bueno, yo me comencé a sentir mal el viernes por la noche, no he ido a trabajar ni sábado ni domingo, porque no trabajo sábado ni domingo, y el lunes yo notifiqué a mi empleador que me siento mal, no es que yo empiece a contar el lunes los 14 días, sino se cuenta a partir del viernes, que es el día en que se comenzó a sentir mal. ¿Ok? Siguiente, por favor. En casos moderados o graves, es decir, los casos hospitalizados, tenemos que ya dejarlo en manos del médico tratante, de la clínica, del hospital donde esta persona ha sido atendida. ¿Y por qué? Porque nosotros como, em, nosotros como empresa o médicos ocupacionales de empresa, no vamos a poder manejar al paciente ni hacerle seguimiento mientras esté hospitalizado. Entonces, el único que sabe cómo esta persona sigue es su médico tratante. Entonces, usualmente el médico lo ve el último día que esté en la hospitalización y le da el descanso médico no solamente por los días en que ha estado hospitalizado, sino
le da descanso médico por unos días más para que esta persona se recupere, ¿no? Porque esta persona ya de repente no necesita hospitalización, pero continúa con síntomas, continúa este, con mucho malestar, continúa con mucha tos. No lo sé, ya es criterio del médico que lo está atendiendo, entonces le puede dar, usualmente le dan 7 días más, ¿ok? O 15 días más en su casa, ¿ok? Entonces, el alta en estos casos lo va a definir el médico tratante y usualmente también el médico tratante luego de haberle dado los 7 días más de descanso, lo cita nuevamente para reevaluarlo y con esto recién dar el alta. ¿Sí? Y la reincorporación también va a ser de acuerdo a la evaluación realizada por SST, es decir, el médico tratante le dio de alta a esta persona, ya dice de que no tiene síntomas o se siente recuperado, ya no contagia, entonces el médico ocupacional tiene que evaluar antes de que regrese esta persona para ver si realmente puede trabajar, porque si está en un puesto administrativo y en trabajo remoto, pues es más fácil que regrese, pero si es una persona que es un caso operativo, un puesto de trabajo operativo y todavía se agita al hacer moderados esfuerzos, por más que ya esté de alta, yo no lo puedo devolver al mismo trabajo. Entonces, el médico ocupacional ahí tiene que ver si es que esta persona ya realmente se encuentra apta para trabajar o no, igual que con cualquier otra enfermedad, ¿no? Por cualquier enfermedad común y la persona, el trabajador, ha estado mucho tiempo con descanso médico, el médico ocupacional tiene que reevaluar si ya se puede reincorporar o no. Igualito en los casos de COVID que han sido manejados eh, como casos graves o severos por un médico tratante externo al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Importante también, el personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores y esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para el COVID-19. Es decir, para yo darle de alta a un paciente eh, o para reincorporarlo al trabajo, yo no necesito pedirle más pruebas, porque algunas veces se pueden pedir pruebas, por ejemplo, una prueba molecular para ver si todavía tiene el virus o no, pero recordemos que la prueba molecular puede dar falsos positivos y cuando nosotros hemos tenido el virus y el virus ya se ha muerto, y el virus ya está fuera de nuestro sistema, el virus deja algunos residuos, unas señales de que ha estado presente en el cuerpo. Estos residuos pueden ser algunas proteínas o un material genético que puede dejar en la garganta, por ejemplo. Entonces él hace la prueba molecular y sale positivo, pero la persona ya no está contagiando, la persona ya se siente bien y esto puede salir hasta un mes después de que ya superó la enfermedad o incluso varios meses después. Entonces me puede dar falsos positivos. No es viable realizar esta prueba o ninguna otra prueba para dar de alta. El alta es clínica, es decir, el alta es cuando la persona ya no tiene síntomas, ya se siente bien y está en condiciones de trabajar. Y ya pasó los 14 días para asegurarnos que no contagie. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. En ninguna parte del mundo se utiliza para el alta las pruebas de COVID. Se puede utilizar de repente como un seguimiento porque el médico tratante quiere saber, bueno, si ha generado anticuerpos, ¿no? Con una prueba de ELISA, una prueba serológica, pero no para dar de alta. ¿Okay? Como seguimiento por el médico tratante sí, pero para retornar al trabajo no. Siguiente, por favor. Y no es solamente criterio médico, sino que así lo dice la norma. ¿Okay? No pruebas de laboratorio para regresar al trabajo. Ahora vamos a hablar de los grupos de riesgo para el COVID-19. La 972 me enumera y me define los grupos de riesgo para COVID-19. Entonces, es un conjunto de personas que presentan las características individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de hacer complicaciones por COVID-19.
¿Y cuáles son estas personas? Son mayores de 65 años, los que tienen una hipertensión arterial refractaria, es decir, que no son controlados adecuadamente con la medicación que les dan, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar crónica. Entiéndase que también se incluiría al asma dentro de estas enfermedades crónicas. Otros estados de inmunosupresión, cualquier tipo de estado de inmunosupresión, y obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual de 40. ¿Ok? Y me dice también, y otros establecidos por el documento normativo vigente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Según las alertas epidemiológicas que va emitiendo el Centro Nacional de Epidemiología, nosotros vamos viendo si es que se agregan más personas con factores de riesgo. Además, la 947 aparte de estos, también me menciona el asma moderado grave que eh, debería estar incluido dentro de enfermedad pulmonar crónica y además enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, ¿ok? Como factor de riesgo. No lo menciona en la 972, pero es importante tenerlo presente también porque estas personas pueden estar con la inmunidad comprometida y tener mayor riesgo al COVID-19. Siguiente. Eh, con respecto a las gestantes. Las gestantes es un grupo de riesgo y la 972 me indica que si se presenta alguna intercorrencia durante el embarazo, el médico ocupacional va a determinar si esta gestante puede permanecer o no en el trabajo, ¿sí? Entonces, pasa algo durante el embarazo, de repente, no sé, cualquier enfermedad o cualquier signo de alarma durante el embarazo, el médico va a decir si es que puede permanecer en el trabajo o no, porque debe cautelar la salud y la vida de la trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo. No se debe postergar el uso de descanso pre y postnatal por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo. Es decir, si la gestante trabaja presencialmente y posterga su descanso prenatal para juntarlo luego de la gestación, es recomendable que no lo haga porque en casos COVID las gestantes pueden tener un parto prematuro. Entonces es mejor evitar eso y que hagan uso de su prenatal. Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto. Esto lo dice la 972. Entonces, si yo tengo mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia materna, las llevo a trabajo remoto. Pero en caso no sea posible que estas personas trabajen remotamente debido a las mismas características de su puesto de trabajo, por ejemplo, es una cajera, ¿no? Entonces, no deben estar ubicadas en áreas de exposición al público, ¿no? En este ejemplo de la cajera, eh, ya no podría atender al público, tendría que reubicarla momentáneamente en otro puesto de trabajo para que no esté expuesta. Entonces, si es que la gestante va a trabajar, no puede ser en atención al público. Siguiente. Eh, entonces, ¿cómo hago con los trabajadores que tienen factores de riesgo para COVID-19 y tengan que regresar? El médico ocupacional es el que tiene que evaluar cada caso y para esto va a solicitar información clínica al trabajador. Le va a solicitar, va a revisar todos sus exámenes médicos ocupacionales, va a hacer una entrevista para que le cuente todos sus antecedentes, va a poder pedir informes de sus médicos tratantes, exámenes auxiliares, etcétera, etcétera, toda información que pueda recabar para poder valorar cada caso. Entonces, al final de esta valoración, el médico ocupacional va a determinar si el trabajador
debe realizar trabajo remoto, trabajo semipresencial o trabajo presencial, ¿ok? Dependiendo del puesto de trabajo, o sea, si va a estar expuesto o no a COVID-19, si su enfermedad está controlada o no, etcétera, tiene que evaluar ahí varios factores. Pero prioritariamente, en primera instancia, todos los trabajadores que se encuentren en este listado de factores de riesgo para COVID-19 deben hacer trabajo remoto. ¿Ok? Y si es que los trabajadores soliciten regresar y reincorporarse, el trabajador debe solicitar regresar y reincorporarse. Aquellos que realicen labores de alto o muy alto riesgo de exposición deben pasar primero por una evaluación individualizada por el médico ocupacional. Y luego de que el médico ocupacional lo ha evaluado, el médico ocupacional le va a informar todas los riesgos que tiene al regresar a trabajar presencialmente. Le va a decir cuáles son sus factores de riesgo y por qué está más expuesto al COVID-19, cuáles son las características de su puesto de trabajo, por lo cual hace peligroso que regrese. Y todo esto debe estar constatado en un acta y el trabajador debe firmar esta acta como constancia de haber recibido esta información. Entonces, como ven, ya no es la declaración jurada que se veía en la 448, donde el trabajador firmaba una declaración jurada diciendo de que el médico indicaba que sí podía regresar al trabajo y tenía que firmarlo también el empleador. No. Ahora se ha simplificado esto y es simplemente un acta donde el trabajador informa que sí, que se le han notificado todos los riesgos y que desea trabajar, regresar a trabajar presencialmente. Las personas que ya hayan sido dados de altas del COVID-19, que ya han superado el COVID-19 y deseen reanudar las actividades, lo pueden hacer aplicando todas las medidas preventivas, siempre y cuando el responsable de salud en el trabajo, es decir, el médico ocupacional, lo evalúe e indique que ya puede regresar a trabajar, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto último es en realidad un repaso de las pruebas que tenemos ahora. Ya hemos revisado lo que se tiene que hacer para vigilar la salud de los trabajadores en este contexto de COVID-19, pero he querido traer un poco de información acerca de las pruebas para que tengan en cuenta cuáles son mejor aplicar y en qué momento es mejor aplicar. Actualmente, estas imágenes lo he extraído de la revista Nature, eh, que me parecieron muy indicadas y fáciles de entender. Entonces, tenemos tres tipos de pruebas COVID-19. Tenemos la de el test basado en ácido nucleico, que es la PCR o molecular, que es aquella que va a detectar el RNA, el material genético del virus. El test de antígeno, que es aquel que me va a detectar la proteína superficial del virus, o sea, no me va a detectar material genético, sino la proteína de la superficie del virus. Ambas se hacen a través del método de hisopado. Y tenemos la prueba serológica, que es la prueba de anticuerpos, en la que vamos a detectar las defensas que fabrica nuestro cuerpo contra el virus, ¿sí? Vamos a detectar el virus indirectamente. En cambio, con la prueba de antígeno y con la prueba molecular, nosotros detectamos directamente al virus a través de su material genético o a través de su proteína de superficie. Entonces, como les dije, los dos primeros se utilizan la técnica del hisopado, pero si ven en el segundo cuadro, el, la prueba molecular, luego de que se ha recogido la muestra, se va a llevar a una máquina que va a amplificar el material genético.
Y al amplificar el material genético, yo aumento las posibilidades de detectar este material genético. ¿Ok? Por lo tanto, tengo más chance de detectar al virus con la prueba molecular que con las otras pruebas. La prueba de antígeno, la prueba rápida tiene un cassette muy similar a la prueba rápida serológica, pero en este caso la muestra del hisopado se va a poner en este cassette y ahí se va a detectar la proteína. No se amplifica nada, por lo tanto, las chances de encontrar el virus no son tantas como en la prueba molecular. Y la prueba serológica es a través de una muestra de sangre que se pone en el cassette para detectar los anticuerpos. Siguiente. Ok. Seguimos con las imágenes de la revista Nature. La prueba molecular, que es el que está en la primera columna, lo bueno es que me va a detectar el material genético incluso cuando los niveles son bajos, es decir, cuando la carga viral es baja, incluso en estos casos me puede detectar el virus. Entonces es muy sensible y muy específico, ¿sí? Es la mejor prueba. Sin embargo, es más costosa, mucho más costosa que las demás, y los resultados los puedo tener en días incluso. La prueba de antígeno lo voy a tener más rápidamente, el mismo día, generalmente. Y lo malo es que no me va a detectar el virus cuando tengo muy poca carga viral. Entonces, puede perderse de detectar algunos casos. Y el prueba de anticuerpo, la desventaja es de que no me va a detectar la infección en los primeros días, sino en los últimos días o cuando ya pasó la infección. Y lo bueno pues es que es rápida y es más fácil de hacer, ¿no? Siguiente. Y las pruebas, la siguiente, por favor. Se pasó un cuadrito. El último cuadrito que no se ha podido visualizar es sobre en qué momento es más fácil detectar con cada prueba. La prueba molecular, como ya les había mencionado, me detecta el virus incluso cuando hay poca cantidad y me lo va a detectar días antes de que inicie los síntomas, ¿ok? No durante todo el periodo de incubación, pero sí me lo puede detectar días antes. Entonces ahí está su ventaja. Y me puede seguir detectando el virus durante toda la primera semana, pero ya a los 7, 10 días ya comienza a bajar su capacidad de detección. Sin embargo, puede seguir detectando por más de un mes al virus cuando ha dejado rastros. La prueba de antígenos me va a detectar el virus, no, puede ser unos días antes también, pero no tanto como la prueba molecular, pero me lo va a detectar más en el momento en que hay síntomas. ¿Ok? En el momento en que hay síntomas es más fácil detectar para la prueba de antígenos. Estamos hablando de casos con síntomas, por si acaso, no casos asintomáticos. Luego de esta detección me la va a poder hacer durante toda la primera semana y un poquito más, y luego decae también. Y las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpos, me van a comenzar a detectar los anticuerpos en sangre a partir más o menos del día 10 de la segunda semana de la infección y va a continuar durante
más de un mes, como ya deben conocer muchas personas que hayan pasado por el COVID, la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo de memoria, que es la línea celeste, se va a mantener por muchas semanas, incluso meses, como recuerdo de la infección, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Vamos a vamos a ir con el Kahoot. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mientras voy proyectando el Kahoot. El Kahoot, en el Kahoot nosotros vamos a hacer un pequeño juego en donde todos pueden participar y los 3 primeros puestos van a ganarse beca, el primer puesto y segundo y tercer puesto media beca para el curso de hoy, ¿no? Para obtener el certificado. Entonces, permítanme un momento proyectarles el Kahoot. Entonces, ustedes tienen que ingresar a Kahoot, kahoot.it, K-A-H-O-O.it, y van a ingresar el PIN que en un momento les voy a dar. Una vez que ingresen el PIN, les va a salir esta pantallita que ven abajo, que es rojo, azul, amarillo y verde con unas figuras geométricas. Ahí ustedes tienen que marcar según la respuesta. Si ustedes creen que la respuesta a la pantalla que yo voy a proyectar es el triángulo con el color rojo, entonces aprietan solamente el triángulo con el color rojo. Es decir, ustedes no van a ver las respuestas en su pantalla, van a ver solamente los símbolos y van a ver la respuesta en la pantalla que yo voy a proyectar. A ver, permítanme un momento.
Ya, buenas noches. Vamos resolviendo algunas preguntas. Gary Alarcón pregunta, ¿qué tan efectivo es el uso de doble mascarilla para las personas de bajo y mediano riesgo? Y de ser así, ¿qué mascarillas se podrían combinar? Bueno, la normativa me dice que la normativa no me indica que se debe usar doble mascarilla. Acuérdense que la normativa me dice lo mínimo recomendable, ¿ok? Lo mínimo recomendable. La normativa me indica que para bajo riesgo se puede usar solamente una mascarilla comunitaria de tela y para mediano riesgo se puede utilizar o se debe utilizar la mascarilla quirúrgica o en su defecto la mascarilla de tela con el protector facial. Pero si ustedes quieren tener mayor protección, pueden utilizar una mascarilla de tela junto con una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Acuérdense de que las capas es lo que brinda la protección. Entonces, entre mayor capas tenga su mascarilla, mayor protección van a tener. ¿Ok? Entonces, en bajo y mediano riesgo, si ustedes desean, pueden utilizar ambas cosas. No es obligatorio por norma, pero si quieren tener mayor seguridad, pueden combinar la de tela con la mascarilla quirúrgica. José Antonio dice, ¿puede ampliar un poco respecto al uso de las pruebas rápidas? Usted indicó que ya no se deben usar, pero se usan. Ok, sí se usan, pero se pueden usar como seguimiento. No se deben usar para diagnóstico o para confirmar un caso en casos sospechosos tengamos en el trabajo. Lo puedo usar de repente en el trabajo para hacer un tamizaje, pero si yo tengo alguna persona con signos o con síntomas de COVID, la normativa, la 972, me indica que debo hacer una prueba o debo gestionar esa prueba. ¿Cómo gestiono esa prueba? Puedo hacerlo yo mismo, puedo hacerlo a través de un laboratorio, a través de una clínica, a través de su seguro, o sea, derivándolo a su seguro puede tener esa prueba, pero ya no la prueba rápida, sino la prueba serológica por ELISA, por ejemplo. ¿Ok? O puede ser la prueba molecular, o puede ser la prueba de antígenos. O sea, puede ser cualquier otra prueba para confirmar el caso sospechoso en el trabajo. Eso es lo que me indica la 972. Para otros motivos, para casos particulares no sé, en un médico particular, por ejemplo, pueden usar la prueba que quieran porque no hay ninguna restricción, pero en caso de trabajo la normativa me indica que no se puede usar ya la técnica de la prueba rápida serológica. Alida Tobar menciona el F300, ¿quién lo llena? Lo debe llenar personal de salud, ¿ok? La F300 solamente lo llena el personal de salud porque tiene que ser, el usuario y la contraseña se lo da el Ministerio de Salud al médico y el médico mismo gestiona esto, ¿no? Solicita su prueba de salud, pues solicita su contraseña para el SIS-COVID y lo solicita diciendo soy de tal empresa, mi número de colegiatura es y tal cosa. Entonces con esto el Ministerio de Salud le da la aprobación y le da un usuario y contraseña. Entonces solamente lo puede hacer personal de salud autorizado también por la empresa y por el Ministerio de Salud. Si es que no tienen médico ocupacional, si es que no tienen personal de salud, si es que no tienen un área de seguridad y salud en el trabajo, esto se lo dejan a las aseguradoras, ¿ok? Las aseguradoras pueden, se van a encargar ya de hacer el seguimiento. Margarita Minaya dice, buenas noches, ¿cómo actúa trabajador TI? No entiendo bien la pregunta. Si se refiere al nivel de riesgo, sería si es de tecnología,
tendría que ser un bajo riesgo, ¿no? Porque no va a interactuar con otras personas. ¿El llenado de ficha sintomatológica es diario o cada cuánto tiempo se debe aplicar? El llenado de ficha sintomatológica solamente es cuando los trabajadores regresan después de haber estado o en la cuarentena general que abarcó a todo Lima o a toda la provincia donde estén. Solamente en esos casos se llena la ficha de sintomatología o en el caso de una persona que esté retornando o reincorporándose a sus labores. Ahí se llena la ficha sintomatológica. Pero si ustedes quieren establecer que la ficha sintomatológica se llene cada 7 días porque quieren hacer un seguimiento adecuado de los síntomas de sus trabajadores, pueden hacerlo. Pero obligatorio solamente es el momento de reiniciar sus labores. Gina pregunta, si tengo un trabajador que es un caso sospechoso asintomático y no pasó su prueba, ¿se le puede dar aislamiento domiciliario y puede trabajar desde casa? Un caso sospechoso no puede ser asintomático, porque un caso sospechoso está definido por síntomas, ¿ok? Si tengo un caso confirmado, es decir, un caso que yo le he tomado la prueba y sale positivo y no tiene ningún síntoma, sí tiene que ser aislamiento. Y no debería trabajar desde casa porque debería estar con descanso médico, ¿ok? Eso también es cuando son contactos, de repente no necesitan descanso médico porque no tienen síntomas y no tienen ninguna enfermedad confirmada, pero una vez que ya son confirmados como COVID-19 deberían tener ya descanso médico. ¿Es necesario que el empleador debe emitirle descanso médico a través del médico ocupacional? Excepcionalmente, por la emergencia sanitaria, el médico ocupacional puede emitir los descansos médicos por los 14 días. Pero como decía, siempre es bueno que los casos sean derivados a un centro de salud, especialmente los casos sintomáticos, y el centro de salud debería darle también su descanso médico. Si no se lo da el descanso médico, el médico ocupacional le puede emitir el descanso médico. ¿Existe a ver, un momento. Pilar dice, ¿existe alguna normativa que regule el tiempo de duración de las KN95? Las KN95 están hechas para ser útiles y todos estos equipos de protección personal descartables están hechos para usar solamente una vez. O sea, un turno y yo desecho la mascarilla. Pero en casos de emergencia sanitaria y de estas epidemias o pandemias, la OMS indica que yo puedo usar más tiempo mis mascarillas. Existe una normativa sobre el uso de mascarillas del personal de salud que es del MINSA, no recuerdo ahorita el número, y también existe un documento técnico de salud donde indican que las mascarillas se pueden usar más tiempo. En teoría se pueden usar 3 días consecutivos o 7 días interdiarios, ¿ok? Y se tienen que guardar en un lugar que no sea húmedo, en una bolsa de papel, en un lugar que no se deforme la mascarilla, o sea, tiene que estar bien cuidada. Y incluso el Ministerio de Salud, el MINSA indica que tiene que pasar por un proceso de desinfección, que en realidad no creo que lo hagan, pero eso sería lo ideal y es lo que la OMS también recomienda. No hay, como digo, en sí ninguna normativa que indique el día, solamente que en estos tiempos se pueden utilizar más veces de la que normalmente utilizamos. 3 días consecutivos o interdiario por 7 días. Buenas noches. ¿Se debe dar cuarentena a un trabajador que tiene familiar en casa con COVID? Sí, se debe dar cuarentena. Se debe dar cuarentena porque ellos son contactos directos. ¿Ok? Entonces, esta persona puede estar asintomática, pero ya está en un periodo de incubación y puede comenzar a transmitir las enfermedades, perdón, el COVID-19. Y
también puede ser asintomático, una persona asintomática, pero estar llevando el virus, ¿ok? Incluso en países donde ya tienen la aplicación de la vacuna más avanzada, em, las personas que están vacunadas y tienen contacto con intradomiciliario con otra persona con la enfermedad, también se les hace, o se les obliga a hacer cuarentena, porque de repente ellos ya no se enferman o no se enferman de gravedad por estar vacunados, pero sí van a ser portadores del virus. Entonces, en otros países que ya tienen esta figura, nosotros todavía no, porque recién estamos empezando, en otros países ya se les está haciendo cuarentena a los vacunados con contactos directos. Em, como empleador, pregunta Margarita Minaya, como empleador, ¿qué paso se debe seguir al reincorporar a un trabajador que su familiar tuvo COVID? Igual tiene que ser cuarentena de 14 días y hacerle seguimiento durante esos 14 días a través de su personal de salud y ser reevaluado antes de reincorporarse al trabajo que no presente ningún síntoma. Si ha hecho el aislamiento durante 14 días, al regresar ya no tendría por qué contagiar. ¿Ok? Entonces, si es que en estos 14 días de seguimiento, desde que se le ha diagnosticado la enfermedad a su contacto, si es que comienza a hacer síntomas, entonces ya no pasaría, ya pasaría de ser un contacto a ser un caso sospechoso. Entonces ya ahí cambia la figura y tengo que indicarle que se tiene que tomar la prueba, etcétera, etcétera. Hay una persona, Gary Alarcón pregunta, ¿hay alguna manera que Sunafil durante las inspecciones se entere una empresa tiene o tuvo personal con COVID, ya que algunas empresas no llenan la F300 y no hacen el seguimiento respectivo? Se supone que la información es confidencial y solamente lo puede saber el médico ocupacional y la persona o el médico que lo ha tratado, y que toda esa información se sube al SISCOVID del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud sí tiene conocimiento de que tal persona está de alta o no. Pero de todas maneras, cuando llega un inspector de la SUNAFIL, sí les puede pedir que evidencien que se ha hecho seguimiento a los casos COVID, ¿no? Con las altas epidemiológicas, de repente no mostrando nombres, pero sí tiene que tener evidencia de que se les ha hecho seguimiento. No de repente un caso específico, a menos que esta persona que haya tenido COVID sea la que haya dicho a Sunafil que ha tenido COVID, ¿no? Pero no debería saber un caso específico porque es información confidencial. Melba dice, si un trabajador ya tuvo COVID y después de 6 meses presenta sintomatología, ¿es necesario hacer aislamiento y prueba? ¿Hay alguna norma en los casos de reinfección? Tengo el caso de un trabajador que después de 6 meses aproximadamente presentó sintomatología al médico ocupacional, lo envió a aislamiento por sospecha. Pero cuando acudió al centro de salud se negaron a hacer la prueba. No, 6 meses ya es bastante como para hacer una reinfección. Incluso ya reinfecciones se consideran a partir de los 3 meses. Y hay que recordar que tenemos variantes, ¿ok? Y que nos podemos reinfectar de estas variantes. Entonces, definitivamente esta persona tiene que ser aislamiento, ¿ok? Si es que el centro de salud le niega la prueba, igual tiene que hacer como caso sospechoso, porque tiene síntomas, igual tiene que hacer su aislamiento de 14 días. Igual el médico ocupacional le puede emitir el descanso médico como caso sospechoso a través del código CIE 10 U07.2 y hacerle seguimiento y llenarle la ficha F300 y todo lo demás. ¿Ok? No tenemos que tener un caso confirmado como para hacer aislamiento. A partir del caso sospechoso ya se hace aislamiento de los 14 días, con prueba o sin prueba. ¿Ok? Carlos Alfaro pregunta, ¿en los centros de salud se está negando constantemente a hacer pruebas de descarte aun cuando el afectado tiene síntomas visibles? ¿Qué se debe hacer en ese caso?
En ese caso, se tiene que llamar al 113 para notificar el caso. O sea, si uno va al centro de salud y no se le hace la prueba, llaman al 113 para que vayan a hacer la prueba a su casa. Se pueden demorar, sí, por la alta demanda, pero se puede manejar a través del 113 si el empleador tiene la posibilidad de hacer la prueba, porque justo esta persona estaba trabajando cuando ha presentado los síntomas, ha estado trabajando presencialmente, entonces tiene que hacerle la prueba, porque recuerden de que pueden haber contactos en ese trabajo. Pero independientemente tenga o no tenga prueba, tiene que ser el aislamiento y tiene que ser algún tratamiento por cualquier médico tratante. El tratamiento del COVID-19 es por síntomas, ¿sí? Entonces, independientemente se tenga una prueba o no, debe recibir el tratamiento. Es más, muchas veces se hacen pruebas y las pruebas salen negativas, porque justo está en el periodo ventana o por una mala técnica de la prueba o porque la prueba no tenía suficiente sensibilidad. Por múltiples motivos puede salir la prueba negativa y entonces en esos casos se le toma una tomografía y sale la imagen de vidrio esmerilado. El médico lo diagnostica como COVID-19 sin tener una prueba confirmatoria. ¿Ok? Entonces también eso puede pasar. Entonces no necesito una prueba serológica para yo empezar el tratamiento COVID-19, perdón, una prueba en general serológica de antígenos o molecular para yo empezar el tratamiento o para empezar el aislamiento, ¿ok? De todas maneras, hay que buscar la manera de que esta persona sea atendida. Si no es en un centro de salud, llamar, creo que es lo más factible, llamar al 113 para que el 113, si es que no va a su casa, si es que se demora ir a su casa, por lo menos esté monitoreando. Si el personal tiene salud, llamar al 107, porque el salud sí monitorea a sus pacientes. Llama cada 2 días para ver cómo están, indicarle tratamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, no necesariamente debemos pensar en que tiene que tener pruebas y si no tiene pruebas no se le va a dar el descanso o no se le va a hacer el aislamiento. ¿Ok? Con tal de que sea un caso sospechoso, ya tenemos que hacer el aislamiento y buscar los contactos. Ok. Voy a presentarles ahora el Kahoot. Permítanme compartirles la pantalla. A ver, un momento, por favor. Entonces, todos, por favor, ingresen a Kahoot. Kahoot.it, Kahoot.it, y escriban el siguiente PIN, 56833418. El PIN lo estoy escribiendo, 56833418. Ahí tenemos a Doris, José, Gina, Melba, Gary, Kenny, Catherine, Carlos, Alida, Rosemary,
Giovanni, Rocío, Diego, Moisés, ¿empezamos entonces? Vamos a empezar con el tema de hoy, vigilancia de salud del trabajador en COVID-19. Primera pregunta, persona con tos y o dolor de garganta más fiebre, ¿qué es? Esa persona tiene síntomas, tiene tos y dolor de garganta más fiebre, ¿qué es? Un caso confirmado, un caso sospechoso, un caso descartado, un caso leve. Es un caso sospechoso, muy bien. Un caso confirmado no, porque para eso tendríamos que tener una prueba. Siguiente pregunta. Perdón. ¿Quién está en primer lugar? En primer lugar está Kenny, en segundo Diego y en tercer lugar Moisés. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos es un caso confirmado? Aquel que tiene una prueba rápida negativa, un caso sospechoso con una prueba negativa, un caso sospechoso con una prueba positiva o un contacto asintomático con prueba negativa. Muy bien, es un caso sospechoso con una prueba molecular o antigénica positiva, ¿sí? Caso sospechoso, es decir, con síntomas más prueba positiva, es un caso confirmado. En primer lugar sigue estando Diego, ahora en segundo lugar Gary y tercer lugar Giovanni. Siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes es un puesto de riesgo muy alto de exposición? Personal administrativo, cajera de supermercado, personal de salud que realiza procedimiento en paciente COVID o un soldador. ¿Quién es el de muy alto riesgo? Muy bien, es el personal de salud que realiza un procedimiento en un paciente COVID. Todos respondieron bien. Seguimos igual, primer lugar Diego, segundo Gary y tercero Giovanni. Vamos con la siguiente pregunta. El puesto de trabajo en la imagen tiene un nivel de riesgo de exposición. ¿Qué nivel de riesgo es el que está en la imagen? Uy, no se ve la imagen. Les digo, es un trabajo administrativo. Un trabajo administrativo, ¿qué nivel de riesgo es? Un trabajo administrativo, ¿qué nivel de riesgo es? Muy bien, es un riesgo bajo. Todos los trabajos administrativos son de riesgo bajo porque no están en contacto a menos de 1 metro con nadie, a menos de 1,5 metros con nadie, no están por más de 15 minutos hablando con alguien de manera cercana, ni están atendiendo a público en general. Entonces, es un riesgo bajo.
Ahora Gary está en primer lugar, en segundo Katherine y en tercero Giovanni. 5. Para reincorporación a las labores, la norma que indica para reincorporación. Tengo que realizar tengo que evaluar por el médico ocupacional, tengo que realizar una prueba, tengo que realizar una prueba rápida, tengo que realizar una prueba de antígeno. Para reincorporar a una persona, ¿qué es lo que hago? ¿Le hago una prueba o es solo reevaluarlo? Muy bien, evaluación por el médico ocupacional. Muy bien. No es necesario realizar ninguna prueba. Gary está ahora en primer lugar, Katherine en tercero, Katherine en segundo, Carlos Alfaro en tercero. En cuarto lugar está Rosemary, que ha subido bastante. Vamos a ver si logra pasar a los primeros puestos. Siguiente, la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes personas pertenece al grupo de riesgo para COVID? ¿Cuál de estos son grupos de riesgo para COVID? 70 años, hipertenso no controlado, alguien que tiene un índice de masa corporal de 30, un niño sano, un varón de 15 años. ¿Cuál de ellos tiene factores de riesgo para COVID? Muy bien. Aquel persona de 70 años, porque a partir de 65 años ya consideramos que es factor de riesgo, y además es un hipertenso no controlado. Okay, es una persona que tiene hipertensión arterial refractaria, como lo indica la norma. El IMC de 30 no, porque a pesar de tener IMC de 30, que ya es obesidad, la norma solamente indica que es factor de riesgo cuando ya tiene un IMC de 40. No a partir de 30, sino a partir de 40. Gary sigue en primer puesto, segundo Carlos y tercer puesto Alida. Siguiente. A todo caso sospechoso en el trabajo, ¿qué se aplicará? A todo caso sospechoso en el trabajo. A todo caso sospechoso en el trabajo, ¿qué se le aplicará? Prueba rápida a todos sin excepción, nunca se realiza seguimiento, se identifica contactos, se le aplica una declaración jurada de asunción de responsabilidad. ¿Qué hago cuando tengo un caso sospechoso en el trabajo? Tengo un caso sospechoso, ¿qué hago? Le aplico la prueba rápida, no le hago seguimiento, identifico contactos, ¿sí? Eso es lo principal. Yo tengo un caso sospechoso, identifico contactos, lo derivo al centro de salud y le hago seguimiento. Las pruebas rápidas ya no se aplican, acuérdense. Las pruebas rápidas serológicas ya no se aplican. Eso déjenlo. Ustedes pueden aplicar la molecular, pueden aplicar la antigénica, pueden aplicar una serológica o pueden derivar al centro de salud para que le realice la prueba. Pero tienen que gestionar definitivamente una prueba que no sea rápida. En primer lugar tenemos a Carlos, en segundo a Rosemary y en tercero a Gary. Siguiente pregunta. El alta epidemiológica en un asintomático con prueba confirmatoria es a los ¿cuántos días? Alta epidemiológica en un caso asintomático al cual yo se lo detecto por una prueba. ¿A los cuántos días de haber realizado la prueba?
Muy bien, a los 14 días de tomada la prueba. Excelente. Carlos sigue en primer lugar, en segundo Rosemary y en tercero Gary. Siguiente pregunta, la penúltima. ¿El alta epidemiológica en un caso sintomático confirmado es a los? Alta epidemiológica en un caso sintomático confirmado. O sea, tengo un caso confirmado. ¿A los cuántos días de haber iniciado los síntomas yo le doy de alta? A los 14 días de iniciados los síntomas, no a los 14 días de la prueba. Acuérdense que si yo tengo síntomas, el alta se hace a los 14 días de haber iniciado los síntomas. Si yo no tengo síntomas, pero tengo una prueba positiva, el alta se hace a los 14 días de tomada la prueba. Esa es la diferencia. Vamos a ver quién está en primer lugar. Sigue estando Carlos, en segundo Rosemary y en tercer lugar Gary. Siguiente, verdadero o falso, última. Un contacto directo ocurre al estar en contacto con un caso a más de 1 metro por más de 60 minutos. ¿Verdadero o falso? Contacto más de 1 metro por 60 minutos. Falso. Es a menos de 1 metro por más de 15 minutos. Es suficiente con 15 minutos para que yo diga que es un contacto directo. No tiene que estar tanto tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver quiénes son las personas que han quedado en primer puesto. En tercer puesto está Rosemary. En segundo puesto está Gary. Y en primer puesto está Carlos. Carlos Alfaro está en primer puesto. Felicitaciones. Entonces, Carlos se está ganando una beca completa para el curso de hoy y Gary y Rosemary se están ganando una media beca para el certificado de hoy. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia. Si tuvieran alguna pregunta o si les viene alguna pregunta después, me la pueden llegar a través de SIG Solem. A los ganadores también, por favor, contactarse con SIG Solem a través del WhatsApp de SIG Solem para poderse darle su premio. Gracias por acompañarnos a todos y buenas noches.